Lucas capítulo 21, versículo 36, dice así la palabra del Señor: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos gracias por la palabra y en este momento nos sometemos a ella, nos sometemos bajo la autoridad de la palabra y bajo la autoridad del Espíritu Santo como nuestro maestro, nuestro instructor de esta ocasión, y te damos la gloria, la honra y el poder y la majestad. Gracias, instrúyenos esta tarde, este día. En este pasaje, hermanos, amados hermanos, más bien, comenzando del versículo 25 hasta el versículo 37, no leímos todo ese pasaje, pero el contexto del versículo que leímos, el versículo 36, el contexto tiene que ver desde el 25 y hasta el 38. Ese es el contexto de este pasaje para poder entender y tener un panorama más amplio respecto a esto. Entonces, si ustedes han leído, yo creo que lo han leído, no son nuevos, ya tienen mucho tiempo, yo no creo que no han leído la Biblia y el Evangelio de Lucas. Pero del versículo 25 al 38, esos versículos o este pasaje está cargada de material exquisito de escatología, que estos versículos, este pasaje está apuntando a los tiempos finales, específicamente nuestros tiempos. Cuando Jesús dijo esta palabra, esta enseñanza, esta profecía, lo dijo hace 2000 años, pero apuntando a estos tiempos. Y en el versículo 36 es el centro de todo este pasaje. Es el punto donde nosotros tenemos que meditar con mucha atención, porque varios de los anuncios que dijo el Señor se van a cumplir en cadena de los diversos tiempos, y pues estos tiempos son tiempos de que se está cumpliendo esta palabra del versículo 25 en adelante. Pues bueno, en el versículo 36 comienza diciendo velad. Después de haber expuesto todo lo que dice en los versículos anteriores, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre este mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. ¿Le continúo? Continuamos. Okay. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca.
Asimismo, ustedes cuando vean que sucede estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de las cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, gracias. Entonces aquí encontramos una parábola y una exposición de los tiempos futuros. Cuando dice el versículo 25 hasta el versículo 28, estaba hablando acerca de la venida de Jesús, pero antes de eso dice que acontecerán varias cosas. Entonces el versículo 29 comienza a exponer una parábola que a continuación les vamos a explicar un poquito. Bien, pero el centro de toda esta exposición está en el versículo 36. Por eso dice, comienza, velad. Digan conmigo, velad. Velad. Esa es la palabra importante de este pasaje, es velar. ¿Qué es velar? Esta palabra es una palabra trascendental que pasa los límites del tiempo, la nacionalidad, lengua, raza, filosofía, conocimiento, religión, credo y fe. Es la misma palabra que emanó de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice velar. Cuando dice Jesús velar, incluye muchas cosas. Entre ellos es que pongamos atención lo que dice el versículo 25. Dice, entonces habrá señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces dice, la primera parte de velar es estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Actualmente ya están sucediendo muchísimas cosas a nuestro alrededor del mundo. Están pasando muchas cosas en otros países, están pasando cosas en nuestra nación, están pasando cosas en la atmósfera, están pasando cosas en la naturaleza, están pasando muchas cosas en el mar. Como dice aquí claramente, las estrellas, la luna, el sol. Dice Jesús, entonces velad, pónganse atención, fíjense lo que está sucediendo, fíjense lo que va a pasar, fíjense lo que va a suceder antes de su venida o antes del periodo de la tribulación. También velar significa que pongamos atención la parábola que él había expuesto en el versículo 29 y dice allí, Jesús habló acerca de una higuera, que va a reverdecer. Esa higuera que reverdece representa al pueblo de Israel. Esa higuera que reverdece representa el regreso de Israel a su nación. Recordemos que todos los años pasados, los siglos pasados, el pueblo de Israel estuvo disperso en todo el mundo. Estuvieron dispersos por todos lados. Pero llegó un día proféticamente que el pueblo del Señor iba a regresar a su nación. Y Jesús lo profetizó comenzando esta era. ¿Y qué creen? El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel regresó a su tierra y se le reconoció como un estado, como un país.
Ahora fíjense bien, Jesús dice, cuando vean que la higuera reverdece, cuenten que no pasará una generación cuando las cosas van a suceder. Entonces, si el pueblo de Israel regresó en el año 1948, entonces súmenle 70 años, que es el tiempo de una generación, o 80 años. Ahora súmenle y van a saber cuánto suman. Y dice Jesús que cuando vean eso, cuando vean que el pueblo de Israel regresa a su tierra, van a súmenle una generación, y dice, y entonces van a comenzar todas estas cosas. Estamos a nada de que acontezcan todo lo que Jesús había dicho, todo lo que dice Mateo 24 y otras partes proféticas que se van a cumplir. ¿Dicen amén? Amén. Y quiere decir que a estas alturas debemos estar más despiertos nosotros que en los tiempos pasados. ¿Sí? Tenemos que estar más despiertos, más indagando la palabra, consultando la palabra, que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 50 años, porque ahora este tiempo ya es un tiempo final, según la Biblia. Entonces, hermanos, las señales están cerca. Y dice el versículo 28, dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Porque vuestra redención está cerca, aunque este pasaje o este versículo se refiere mucho más al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se refiere, eso está dirigido específicamente para ellos, aunque eso diga, pero este versículo puede referirse también al arrebatamiento de la iglesia. Amén. Puede referirse también al arrebatamiento de la iglesia, aunque ese versículo sea dirigida a los hermanos, al pueblo judío. Otra forma de velar, porque estamos en el versículo 36, dice velar. Otra forma de velar lo encontramos en el versículo 34. Fíjense lo que dice. Dice, mirad también por vosotros mismos. No dice, ponle atención más a fulanito, a menganito. Dice, por vosotros mismos. Recuerden que la salvación es personal. Cuando el Señor venga y suceda el arrebatamiento, es un asunto entre tú y Dios, y tú tienes que velar y ver por ti mismo. Que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esa es otra parte, el estar velando, que nuestro corazón, que nuestra vida no se desvíe en las cosas materiales, que nuestra fe no mengue y no sea ahogado por los afanes y las situaciones de este mundo. Porque cuando el creyente se involucra a cosas materiales y le da menos importancia a las cosas de Dios, no decimos que se está perdiendo, se va a perder, sino que su fe se va a comenzar a ahogar. ¿De acuerdo? Ahora, no podemos nosotros espiritualizar esto y decir, es que no vamos a hacer nada y es que ahora vamos a sentarnos y esperar la vida del Señor. No, tenemos que vivir una vida normal. Vivir una vida normal, un mundo real, en donde tenemos que viajar, trabajar, hacer la comida, barrer, eso es algo de la vida normal. Pero lo que la Biblia dice es que las cosas del mundo no nos ahoguen y no nos atrapen y nos desvíen de las cosas de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, velad. Y eso es algo personal. Usted tiene que aprender a velar por tu propia vida, y que el mundo o las cosas de tu alrededor no
se conviertan en una esclavitud y te ahoguen tu vida cristiana. Ahí claramente dice glotonería, embriaguez, afanes de esta vida, y que cuando la gente está tan atado y tan inmiscuido y tan hundido en las cosas, dice, de repente va a venir sobre vos aquel día. Y a muchos cristianos les va a caer de sorpresa el arrebatamiento. ¿Ok? No se van a dar cuenta. Cuando se den cuenta, ya no está su papá, no está su mamá, ya no está su hermano, ya no está el pastor. Velad, no se afanen y no se involucren. Este estilo de vida caracteriza la vida de los cristianos mundanos y carnales que no tienen un alto compromiso a una vida santa y piadosa. ¿Ok? Y de ti está en vivir como un cristiano mundanito o un cristiano con un alto compromiso, un alto nivel de compromiso a una vida santa y piadosa. Este mensaje el Señor Jesús dio en este capítulo es un mensaje universal para los judíos, dirigidos precisamente para ellos, pero también dirigido a la iglesia gentil, a nosotros que no somos judíos. Está dirigido a nosotros esa preparación, que estemos velando. ¿Cuántas veces estas acciones que dice en el versículo 34 no ha sido causa de desvío y de frialdad y de abandono de las cosas de Dios? Tantas historias hay en el mundo, tantas historias hay en el cristianismo, que ese versículo, lo que dice ese versículo, ha sido la causa de que muchos cristianos se enreden y muchos se perdieron. El mismo versículo 36 dice: en todo tiempo orando, ¿ok? Todo tiempo orando. Dice, velen. La palabra velar, dijimos que hay que ver lo que sucede a nuestro alrededor, pero también la palabra velar incluye orar. Y aquí dice, en todo tiempo orando. En todo tiempo orando. En todo tiempo orando. Digan conmigo, en todo tiempo orando. En todo tiempo orando. Lo que significa es que no abandonemos la oración. ¿Ok? No abandonemos la oración. Que nuestra vida de oración sea constante, disciplinada, y tenemos un tiempo de orar, o estamos orando en un momento específico, o estamos orando mientras hacemos algunas cosas, podemos orar. ¿De acuerdo? Este pasaje o este concepto, esta frase, lo afirma muchas partes de la Biblia como un argumento así contundente. Y el cristiano debe programarse para orar siempre. Inclusive hay una cita que vamos a ver enseguida, que hay que orar todo el tiempo. Pero hay un peligro o un asunto que tenemos que tener en cuenta, y es lo siguiente: el creyente se ha programado que ha aprendido que orar es siempre pedir, 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 pedir y pedir. O le enseñaron de esa forma, o de esa forma aprendió de solamente pedir, 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 pedir y pedir. Este versículo, esta frase de este versículo, yo personalmente no creo que cuando dice que oremos en todo tiempo no se refiere a eso. Se refiere a otro tipo de oración, a otro tipo de oración. Cuando dice velar, no dice pídeme cosas que tú quieres. Cuando dice velar y que oremos todo tiempo, es como si diciendo, vas a velar, pero vas a orar, pero más me vas a adorar. Más al espíritu, ¿no? Más vas a tener comunión conmigo, en lugar de estar pidiendo. Más vas a tener comunión conmigo. Ora en comunión conmigo. Cuando oramos en comunión con Dios es que no le pedimos nada.
Cuando oramos en comunión con Dios es que le adoramos y decimos quién es Él, qué ha sido Él para mí, qué es para mí según la Biblia. Eso es lo que dice aquí claramente. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, dice así: orad sin cesar. Repítenlo conmigo. Orad sin cesar. Sin cesar. Es un versículo de 3 palabras. Ese versículo concuerda, hace un paralelismo o hace una referencia aquí en el versículo 36, que oremos en todo tiempo, sin cesar, que oremos siempre, que mantengamos nuestra mentalidad y nuestra comunión siempre con Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, aquí Jesús da una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, 1 al 8. Hace una referencia, una parábola, pero que esa parábola enfatiza el orar o la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en el versículo 9 al 14, allí encontramos otra parábola donde dos personas o dos personajes se pusieron a orar. Uno dice que era fariseo y el otro era publicano. Uno fanfarroneaba porque sabía orar, sabía todos los métodos de orar y quería vanagloriarse en su oración. Y diciendo, yo sí sé orar, y yo sí sé interceder, y yo sí sé guerrear, y yo sé ser el otro, y mira nomás, este no puede orar, yo sí sé más orar. Y sin embargo dice que el otro que solamente se golpeaba el pecho y dice, Señor, por favor, sé propicio por mí, soy pecador, te necesito. Y al final, dice esta parábola, que salió justificado el que humildemente oraba delante de Dios, que aquel que estaba enaltecido en nuestra oración. Hermanos, tengamos mucho cuidado cómo estamos orando y de qué estamos orando. Les enfatizo, no todo el tiempo la oración es pedir. Tiene su momento para pedir, pero aprende a tener comunión con Dios. Aprende a tener comunión con el Espíritu Santo. Aprende a tener comunión con el Señor Jesús, tu Salvador, tu Señor. Aprende, busca, diga al Espíritu Santo, enséñame. Porque si usted me pregunta cómo, a lo mejor voy a esforzarme de explicar y a lo mejor no le voy a satisfacer su pregunta, pero pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, enséñame a tener comunión con el Señor. ¿Qué es orar? En tener comunión con Jesús. Y contigo, Espíritu Santo, enséñame. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de oración, pero en particular en el capítulo 21, donde estamos en Lucas, en particular este versículo es comunión con expectación, porque dice: venen y pónganse a fijar lo que va a suceder a su alrededor, ¿ok? Y no significa tampoco que vamos a estar pegados en la televisión para ver qué pasa al otro lado del mundo, allá con el Medio Oriente, que es parte de la vida, pues. La comunión con el Señor debe ser con expectación en relación a la voluntad de Dios acerca de mi vida, ¿ok? Mi comunión con Dios debe ser expectante en relación a la comunión de Dios con mi vida, y a buscar el otro nivel de oración, de comunión, de intimidad con el Espíritu Santo, de intimidad con el Padre, de intimidad con nuestro Salvador y con el Señor, en donde cuando nos acercamos a Jesús como Señor, donde nos humillamos, donde nos rendimos a Él totalmente. Amén. Amén. También dice el versículo 36, para que seáis tenidos por dignos
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esa es una cosa muy importante. Y radica precisamente en las dos cosas importantes de velar y orar en todo tiempo, para que seamos tenidos dignos de escapar. Porque el que no vela y el que no tiene comunión con Dios y el que no tiene una vida piadosa con el Señor, no va a ser digno de escapar de esas cosas. Ahora, en este versículo particularmente, yo creo que se refiere indudablemente el arrebatamiento de la iglesia. A mí me gustaría ser parte y ser digno de escapar. Ese escape significa el arrebatamiento, escaparse de lo que vendrá, todas las catástrofes y todos los asuntos que va a suceder en el mundo. Yo quiero escapar. No sé cuántos quieren escaparse conmigo. Porque va a desencadenar sucesos catastróficos y se va a cumplir lo que dice el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Necesitamos aprender y tener esta mentalidad. Yo quiero escapar de esa situación. Yo quiero escapar, yo no quiero ver la marca de la bestia. Yo quiero escapar y no quiero conocer al anticristo ni el falso profeta. Yo quiero escapar y no conocer nada del sello. Porque el arrebatamiento es una doctrina central de la Biblia, aunque muchos no lo crean, pero es una doctrina central de la Biblia. Jesús mismo lo dijo. Los apóstoles lo dijeron y lo confirmaron. Entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos que cómo escapar, hermanos. Velar, orar en todo tiempo y mantener una vida piadosa y de santidad. El requerimiento precisamente de escapar o ser arrebatados es que seamos dignos. Y ser dignos no es por nuestras buenas obras, no son por mis obras, sino que es por la gracia y por el favor de Dios y porque caminé y mantuve una comunión con Dios expectante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Okay? El de ser digno se refiere que ganamos el favor por nuestra vida de santidad. Como dice el versículo 34, dice que nuestros corazones no sean cargados de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este mundo. Es decir, que ese es un asunto importante. Es un versículo que nos amonesta que estemos atentos a que no seamos atrapados por las obras del mundo y mayormente por las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 habla al respecto. Habla del conflicto entre la carne y el espíritu. Y aquella persona que no vela, no ora en todo tiempo y no tiene comunión con Dios, es más fácil que practique y viva en la carne y no en la vida del espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo eso, precisamente para que el creyente esté preparado en todo momento. Dignos de ser arrebatados son los que vivieron en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22, donde habla los frutos del espíritu, donde dice que dominamos la carne, dominamos nuestra carnalidad y nos sometimos al Espíritu Santo. Digno de ser arrebatados significa a cristianos espirituales y no carnales. Pero no creo que cristianos carnales, cristianos mundanos, cristianos que no caminaron con Dios piadosamente, no creo que escapen de esto. No creo que son dignos de escapar de todas estas cosas. El creyente que no escapa a través del arrebatamiento, entonces va a pasar por la gran tribulación y el control total del anticristo, y entonces va a saber lo que es la nueva orden mundial. Entonces se va a conocer y se va a informar y se va a lamentar
va a decir, ¿por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no le hice caso a la iglesia? En el mismo versículo 36, ahí estamos, y ahí está centrado nuestro mensaje, y dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense bien, es un proceso, son pasos. La primera escena es el arrebatamiento, es el escapar de todos los acontecimientos de la tribulación, y la segunda escena es estar de pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense bien, leen eso y dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto se refiere, y esto me está refiriendo o me está enviando al tribunal de Cristo, la cual ya vimos varias enseñanzas al respecto. Al tribunal de Cristo, la entrega de galardones, la entrega de premios para los creyentes que se fueron levantados a tierra. Cuando estemos delante del trono, ahí de pie ante el Cordero, el Hijo de Dios, no es para que nos enjuicie si vamos a ser salvos o no salvos, no, somos salvados, sino que allí es donde vamos a escuchar si lo que hicimos en la tierra lo hicimos dentro de la voluntad de Dios o no. Allí es donde vamos a escuchar si nuestras obras pasan o no pasan. Si lo que estuve hablando y diciendo a todo el mundo fue la voluntad de Dios o no fue la voluntad de Dios. O solamente me quiero ensalzar o decir que yo soy el otro, es donde se va a probar. Fíjense bien los juicios de pie delante del Hijo de Dios, y vamos a escuchar ahí qué premios vamos a recibir o qué no vamos a recibir nada. Ahí en Romanos capítulo 14, versículo 9, textualmente dice, Romanos capítulo 14, versículo 9, dice así, porque Cristo, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 14, 9 y 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios dice, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el versículo 36 de Lucas 21, cuando dice que vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre, se está refiriendo al tribunal de Cristo. Pero recordemos que para participar la primera escena, que es el de arrebatamiento, es de haber vivido velando en todo tiempo, que nuestra estancia aquí en la tierra, porque nuestra vida aquí en la tierra no es muy larga, aunque pensamos que es larga, pero no es larga, es solamente un tiempo de vida, que nuestra estancia aquí en la tierra, que conocimos a Jesús, que nuestra vida ahora sea consagrada y que mantengamos comunión con nuestro Dios, porque nuestra estancia no es de larga duración, y que suceda el siguiente evento, seamos dignos de pararnos. Cuando Jesús vino al mundo como ser humano, lo veían como un ser humano cualquiera y se burlaban de él, lo juzgaban, lo juzgaron, lo maltrataron, lo hicieron menos. Pero Jesús ya no está en esa condición. Ahora Jesús es majestuoso, y el cristiano carnal y mundano, la lógica nos dice que no se sentirá digno de estar delante de ese majestuoso Señor por el estilo de vida
cristiana que llevó aquí en la tierra, de pereza, de frialdad y de mundananería, entonces no va a ser digno de estar delante de Él. Por eso nosotros tenemos que valorar, hacer un análisis de nuestra vida, y ese tipo de cristianos no van a ser dignos de recibir el galardón o el premio. Y tenemos que pensar también en eso, que Dios va a premiar nuestra labor y nuestro trabajo aquí en la tierra. Y dice claramente la Biblia: porque me ha sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Tenemos que seguir al Señor con lealtad, con santidad, no por ganancia, sino entregando nuestra vida al Señor. En Hebreos, fíjense bien lo que dice Hebreos, capítulo 12: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. También, para ser dignos de escapar de este mundo y de estar de pie delante del Señor, es haber hecho su voluntad. ¿Ok? Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino aquel que hace mi voluntad. En el tribunal de Cristo no se nos va a preguntar preguntas que no tienen nada que ver, sino más bien ¿cuánto hicimos su voluntad en obediencia? ¿Cuánto hicimos su voluntad en obediencia? Eso es lo que el Señor va a preguntar, no otra cosa. Y también en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se fijan? Probablemente aquí en la tierra nadie nos va a pagar lo que hacemos. Pero qué gloria va a tener usted que se venga y se siente. Qué gloria usted va a tener de venir a la iglesia y se siente. Pero qué gloria es cuando yo estuve involucrado y participé en que este lugar esté limpio. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra que estemos constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo del Señor no es en vano, ¿de acuerdo? Y si usted colabora conmigo, haz lo mismo y propóngase colaborar, propóngase hacer lo que se le asigna o lo que le pertenece, no más. No aceptamos de otra forma. Hazlo con buena actitud y de buena manera, con con corazón agradecido que estás participando, porque no somos tan indispensables. No somos tan indispensables porque alguien lo puede hacer lo que yo hago. Si yo no lo hago las cosas de corazón, alguien los puede hacer de corazón y me pueden quitar. Así de sencillo. La exhortación del Señor Jesús incluye todo eso. Y tenemos que estar preparados. Pregunta: ¿quién escapará de la gran tribulación? ¿Quién escapará del control del anticristo? El que estuvo velando en todo tiempo en oración para no caer en las tentaciones de este mundo. Es el creyente espiritual que fue leal y santo, el que mantuvo su lámpara con aceite y aparte de eso, procuró tener aceite de reserva. Eso nos refiere la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 prudentes tenían su lámpara con aceite
Pero aparte, cargaban por aquí su botellita de aceite de reserva. Eso es lo que se refiere Lucas 21:36. Que nos preparemos y que carguemos nuestra botellita. Ponte de pie delante del Señor, porque todos necesitamos una preparación mucho más comprometida ahora que los tiempos pasados y los siglos pasados, porque ahora los tiempos son más cercanos, estamos más próximos el cumplimiento de muchas partes y pasajes proféticas, y estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo entero como parte de las señales. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a velar, a orar en todo tiempo y no involucrarnos y enredarnos lo que el mundo ofrece para poder escapar de todas esas cosas y estar de pie, dignos de estar de pie delante del Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.